Corte lo que hace es ya emitir y establecer una condena firme de 13 años de prisión para Milagros Sala. Pero es un fallo que se dicta por un caso de corrupción en la provincia que está en el marco de una cultura de la corrupción que ha instalado el kirchnerismo en la República Argentina. Por eso mi remisión en la carta abierta al kirchnerismo, porque tiene que ver con todo, porque era Milagro Sala en Jujuy, después era Lázaro Báez, era Julio López, José López, Julio Devido, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que tiene esa contundencia, es importante porque reafirma la paz social lograda en Jujuy. Nosotros hemos terminado con los cortes de ruta, hemos terminado con la violencia. Si no hubiéramos recuperado la paz y un clima de convivencia en el marco del derecho y del respeto a la ley, no hubiéramos podido desarrollar el litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, el turismo, construir 258 escuelas, etcétera, etcétera, medidas que sirven para el progreso de nuestro pueblo. Entonces, es importante también porque nos interpela a todo el país en el sentido de que también pone en debate el asistencialismo como política pública, que no resuelve el problema de la pobreza. El Ahora, asistencialismo la consolida. Lo que resuelve acá el problema de la pobreza es el trabajo decente que se genera con transformación productiva. Y también pone en debate lo que hacen muchas organizaciones sociales, con muchos jefes de organizaciones sociales, que manejan en este momento un estado paralelo como el que manejaba Milagro Sala en aquel momento. Entonces, me parece que esto es lo que tiene que debatirse el kirchnerismo y nos tenemos que debatir como ahora, sociedad. Gerardo, el modelo Sí, de adjudicación de obras a los movimientos sociales, eh, no es bueno según tu punto de vista o con buenos controles puede serlo? no, me parece que tiene que haber una presencia del Estado, tiene que haber una presencia de los institutos provinciales de vivienda. Me parece que tienen que ser las empresas constructoras las que construyan. Pueden tomar, ¿no es cierto?, trabajadores que sean desempleados o que hayan sido beneficiarios de planes sociales. Tenemos que debatir esta cuestión del asistencialismo que como reafirmo, consolida niveles de pobreza. Acá lo que hay que lograr es la inclusión en términos del trabajo decente. Y me parece que han sido malas las experiencias. En general, la mayoría de las cooperativas no han tenido los controles o no han tenido la eficacia y se han desviado dineros públicos que justamente Hace un son rato para... hablábamos, hace un rato hablábamos del tema con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Sergio Maggiotti, y le planteábamos este tema, ¿no? O sea, si cómo estaba siendo la experiencia, sobre todo en los mecanismos de control, si había participación de cooperativas populares o de la economía social en la construcción de viviendas, nos decía que sí, y nos decía que ellos, entre los controles que sumaron controles de las universidades públicas. Sí, pero me parece que no alcanza el tema. Mire, nosotros inclusive del Instituto de la Vivienda hacemos que controlen las familias. No hay mejor cosa que adjudicar antes por sorteo para garantizar derechos a todas las personas y no manejar con el dedo tal o cual adjudicación. Y una vez que las familias saben que son adjudicatarias, el mejor control es la familia que sabe qué calidad de material tienen que poner en la vivienda que van a pagar. A mí me parece que hay que rediscutir el modelo. Además, un modelo que ha empoderado a estos jefes de las organizaciones sociales y que ha ido de a poco destruyendo la cultura del esfuerzo y el trabajo. Y yo creo que este fallo también habla de eso, también interpela en esta dirección, porque lo que tenemos que hacer en el país es desandar este camino. Hoy he visto y escuché en varios medios el corte de Puente Pueyrredón, todos los cortes, personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y resulta que beneficiarios de planes sociales, en la mayoría obligados por estos jefes de las organizaciones sociales, no los dejan transitar, o a los padres que tienen que llevar los chicos a la escuela. Esto ha pasado recurrentemente durante 15 años y esa es la cultura que ha degradado
y nos ha hecho inviable en algún momento a la provincia de Jujuy. Entonces, creo que este fallo, Está hablando, está hablando el lo que nos gobernador, demostramos está hablando el a gobernador nosotros de mismos, Jujuy, está pueblo, hablando el que gobernador no de somos Jujuy, un pueblo inviable. está Sí, hablando el gobernador de Jujuy o el candidato a presidente de la nación. no, está hablando el gobernador de Jujuy, que ve en el caso Milagro Sala una situación que está pasando a nivel nacional y que advierte sobre los riesgos que tiene una política que se viene consolidando y que viene, como digo, destruyendo algo que está en el ADN de nuestro pueblo, que nos ha hecho un país prestigioso en el mundo, que es justamente la cultura del esfuerzo y del trabajo, que por este camino se termina destruyendo. Un tema colateral de la cuestión de Milagro Sala, que para algunos no fue central, fueron las condiciones de detención de Milagro Sala. Se apeló incluso a tribunales internacionales por temas humanitarios. Ahora que está este fallo, que tal vez es la causa más importante y ya es inapelable y ya es final, ¿hay alguna consideración que hacer sobre esas condiciones de detención de la culpable? Sí, Eddie, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que tiene que estar en prisión domiciliaria por dos razones. Primero, porque se trataba de una prisión preventiva, lo que ya no ocurre, ya tenemos condena firme. Y la segunda razón es su situación de salud. Y yo le puedo asegurar, Eddie, que goza de muy buena salud, hace fiestas en su casa y hemos agregado hoy los informes médicos de los peritos médicos que efectúan el control, que da cuenta de que se encuentra en muy buena situación, de modo tal que en mi opinión lo que tiene que pasar es que cumpla la condena en cárcel común, como ocurre con cualquier ciudadano común. Ahora, ¿usted, gobernador, lo puede pedir eso? No lo escucho bien. ¿Estado? Acá ¿Cómo? la pregunta de Martín Angulo es si eso como gobernador el Estado jujeño lo está pidiendo. O sea que Vuelva a una cárcel. Lo está pidiendo a través de la Fiscalía de Estado, que es querellante en la causa. Eso. O sea, Habrá que evaluar el juez, seguramente hacer consultas en la Suprema Corte, porque esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido luego avalada por la Corte. La Suprema Corte de Justicia avaló que tenga prisión domiciliaria. A mí me parece un privilegio injusto. Como le digo, las dos razones argumento central de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no existen en este momento. Por eso me parece que es muy injusto e inadecuado que esté en prisión domiciliaria, sino que tiene que cumplir la condena en cárcel. esto tiene repercusiones políticas aparte de las judiciales. O sea, esta declaración, Milagro Sala tiene que volver a la cárcel, es una declaración que va a generar ruido, Morales. Bueno, no lo sé, me parece que es lo correcto, Eddie. Yo nunca pensé, usted sabe que en nuestra constitución provincial es facultad del gobernador el indulto, siempre dije que no iba a indultar, se lo aclaré a tanto funcionario del gobierno nacional que me haya preguntado. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar la verdad, la justicia, poner orden. Este fallo establece el orden, reafirma la paz lograda en la provincia y además confirma este proceso de transformación de la matriz productiva y el desarrollo en el turismo, entre otros aspectos o líneas que ya he planteado que le hacen bien a nuestro pueblo, que es lo que tenemos que hacer con esfuerzo, con trabajo, Sí. en un clima de respeto y de paz y respetando la ley es la única manera en que los pueblos pueden progresar. Ya Bien, hay, acá Ale Gomel mete otra pregunta, se nos va acabando el tiempo, ¿eh? sí, porque hablabas de las repercusiones que puede traer esto, Eddie, y ya el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, declaró, dijo, no sorprende, pero no deja de indignar que la Corte Suprema vuelva a demostrar su falta de compromiso institucional. El verdadero objetivo era la proscripción política y la desmovilización social y no la lucha contra la corrupción. Declaraciones fresquitas de Horacio Pietragala. ¿Algún comentario, Gerardo? Bueno, no las comparto. Reitero que la Corte no ha juzgado una cuestión ideológica ni un tema de raza, de color,
ni de militancia social, sino un hecho concreto de corrupción. Bolsos con plata que se iban, 60 millones del año 2015, que desaparecieron en las narices del pueblo jujeño y argentino, y me parece que ese es el hecho objetivo que ha evaluado la justicia y que hoy ha confirmado la Corte. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Una última, casi es por sí o por no. ¿Va a haber, cambiamos el tema, ¿no? ¿Va a haber interna del radicalismo previa a las PASO de Juntos por el Cambio para elegir candidato a presidente y a algunos gobernadores? Bueno, espero que sí, es una propuesta que hice, se la hice a Facundo Manes, en algún momento estuvo de acuerdo, pero lo vamos a evaluar con dirigentes de nuestro partido, y es lo que yo pienso, pero también tiene que haber un acuerdo colectivo en nuestra fuerza política. Eso seguramente lo vamos a estar resolviendo el martes que viene.